Esto es Queerland, el espacio donde desprogramamos todo lo que nos dijeron que debía ser como hombre gay, bi o queer, para que empieces a vivir como realmente eres. Soy Alo Mendoza y este es un podcast para ti si estás cansado de fingir, de sobrepensar, de esconder tu luz para no incomodar. Aquí llorar está bien. Aquí tus emociones no son una debilidad, son una brújula. En cada episodio usamos ciencia, cultura pop y verdad emocional para acompañarte a transformar la vergüenza en poder. Porque Queerland no es un lugar, es un estado mental donde tu autenticidad es tu bandera. Bienvenido a la tribu, comenzamos. Hola, bienvenidos a Queerland. Quiero darles la bienvenida al primer episodio de esta miniserie que quiero dedicar para explicar el impacto que tuvo para todos los hombres gays que nacimos de los 80 en adelante sin haber tenido un referente de visibilidad. Les agradezco mucho por estar acompañándome en este episodio. No se vayan, si no eres gay, eres un aliado, entonces te invito a que digieras y pues te entretengas tanto como yo preparando este episodio. Quiero que cierres los ojos y hagas un viaje en la máquina del tiempo. Te imagines que de pronto estás en los años 80, hace casi 40 años. Quiero indagar un poco en cómo bautizo a esta época que se llama la década del no se dice. Cuando ser gay ahí era sinónimo de pecado, peligro o directamente de muerte, ¿no? Hoy vamos a abrir esa herida de compasión porque para vivir con orgullo tenemos que entender primero de dónde aprendimos a tener miedo. Quiero que te imagines que en 1998, o sea, hace casi 30 años, ser homosexual era considerado delito en los estados de Sinaloa y de Tabasco. El Código Civil de Tabasco usaba el término conducta escandalosa para justificar sanciones, y en muchos espacios religiosos y educativos el ser gay era equiparado como un pecado mortal o un trastorno mental. A esto llega un poco la epidemia del VIH. En 1983 se reportan los primeros casos en México y en vez de informar, los medios empezaron a reforzar el miedo. Al VIH se le empieza a llamar el virus rosa, la peste gay o la enfermedad de los homosexuales. Eran comunes ver estos titulares en la prensa que decía: actor muere víctima de una extraña enfermedad, o confirman muerte de cantante por virus de preferencias distintas. Y todo esto estaba envuelto en un sensacionalismo, sin decirlo abiertamente, pero dejando claro un mensaje: esto pasa por ser así. Fue hasta 1988 que el gobierno mexicano empieza a lanzar campañas públicas de prevención, pero mientras tanto, la narrativa social era de miedo, estigmatización y silencio. No se hablaba con amor, salud o derechos, solo se hablaba de muerte y de culpa. Analizando desde este entorno, las personas que crecieron en los años 80 como niños o que ya eran adultos en los años 80 pues crecieron con este estigma. Más adelante les voy a explicar cómo esto pues empieza a crear un colectivo, empieza a crear estas creencias colectivas que nos llevan a donde estamos ahora. Algo que es bien interesante no solamente es el entorno cultural, sino las referencias culturales que teníamos. Imagínate que estás en 1980 o en los 80s. Solamente había ciertos medios, no había esta apertura que tenemos ahora. Aquí, en la televisión, la homosexualidad era un chiste o una tragedia. Todos los personajes, no hay ningún personaje, y me puse a tratar de investigar en los años 80 si existió algún personaje gay, y no eran personajes reales, no eran personajes completos ni visibles, solo era un estereotipo. En la serie de televisión La Carabina de Ambrosio veíamos estos personajes afeminados bailando con plumas y con voz chillonas, pero no tenían un nombre, no tenían una historia, no tenían una dignidad, solo estaban ahí para dar risa. Y también en los medios siempre se hablaba de Juan Gabriel, el ídolo, pero su orientación era secreta para el público, jamás se nombraba, y en vez de inspirarnos, nos enseñaban a callar como él. También, si evaluamos un poco el cine de esos tiempos, especialmente el cine de ficheras, que es gran parte de lo que se producía en ese tiempo en México, existían estos personajes gays caricaturizados que siempre estaban sexualizados, que eran estos personajes débiles o traicioneros. Podríamos llamar que era un peluquero, que era el confidente de la protagonista, el decorador, pero nunca era un protagonista y mucho menos un héroe. Y en muchas tramas, siempre el personaje gay no tenía un final feliz, terminaba ridiculizado o humillado. ¿Qué se escuchaba en la radio en los 80? Pues se hablaba mucho
de estos mitos de cómo el VIH se podía contagiar por medio de abrazos, por usar un mismo baño, por respirar el mismo aire, y existía un amarillismo y un odio hacia las personas de la comunidad LGBT por ser potenciales portadores de este virus, cuando decían estos encabezados que decían: actor aparece muerto en el centro con rastros de una extraña enfermedad. Hospitales reciben casos de hombres con virus desconocidos vinculado a la promiscuidad. ¿Qué pasaba? Esto, en vez de informar, criminalizaban la existencia. Quiero pensar que si tú eras un niño en los 80, o incluso si naciste después, pero creciste con padres y tíos y abuelos formados con estos mensajes, el impacto que tuvo en ti fue brutal. ¿Por qué? Porque te sembró la idea de que ser gay era igual a ser un peligro, y que el amor podía tener consecuencias fatales, y que lo mejor que podrías hacer era callarte. Entonces, explicando un poco desde la ciencia neuroqueer, que me encanta porque juntamos la ciencia con esta experiencia de vida que ha sido el formar parte de una minoría, quiero contarte algo que no te dijeron en la escuela. Tu sistema nervioso no solo guarda lo que viviste, guarda también lo que viste y lo que escuchaste y lo que entendiste aún sin que nadie te lo dijera en voz alta. Entonces, cuando tú eras niño, llegaste a esta realidad y entonces empezaste a percibir a tu alrededor que era bueno, que era malo para ser aceptado. Entonces, si cuando eras niño escuchabas en la tele que un famoso artista muere por una misteriosa enfermedad, tu cerebro no solo registraba la noticia, sino que tu cuerpo sentía el miedo y tu sistema nervioso pensaba: esto puede ser peligroso. Sin darte cuenta, tu cuerpo aprendía a asociar la orientación sexual con vergüenza o con peligro de muerte. A este fenómeno se le llama trastorno de cultura transmitida, trastorno de trauma colectivo transmitido a través de la cultura. No necesitabas vivir el rechazo directamente, bastaba con ver cómo alguien como tú sufría, y entonces tu sistema límbico, que recordemos que era esta tía nerviosa, empieza a guardar esta escena y te dice: esta es una amenaza real. Y ese miedo cada vez se activaba cuando tú te empezabas a mostrar un poco más. Cada vez que alguien te gustaba o cada vez que pensabas decir soy gay, tu cuerpo solamente te recordaba: eso mata. En Queerland me gusta llamarla como esta alarma antiincendios instalada en el pecho, pero está programada por esta tía caótica que creció en los años 80, porque no hay fuego, pero tu cuerpo sí cree que lo es. Por eso es que hay hombres que en pleno 2025 salen del closet, pero no pueden respirar del todo, y no es cobardía, no es drama, una biología y un sistema nervioso que se quedó con sistemas operativos de 1983. Y aquí lo interesante es que, como en todas las computadoras, podemos instalar una actualización. Estoy seguro que el generar este tipo de contenido, el tener una comunidad y el sentirte seguro emocionalmente, pues hace que tu sistema nervioso, ¡pum!, se relaje y permita que entre nueva información. Por eso, el tener estos referentes y el ver que personas como tú son felices, escuchar historias reales de personas gays que salieron del closet sin castigo, te hace sentir que no estás solo. Y esta es mi misión en este podcast, porque es crear estas experiencias que permitan redescubrir lo que tu cuerpo aprendió por miedo. Quiero hacer una reflexión emocional que se llama: esto que tenemos, vergüenza heredada, ¿no? Porque muchos de nosotros no nacimos en los 80s, nunca fuimos rechazados directamente, pero aprendimos a escondernos, porque vimos a otros ser castigados por mostrarse. Yo quiero ponerles un ejemplo. Yo me acuerdo cuando tenía como 17 años y Cristian Chávez salió del closet abiertamente, y ver cómo la prensa amarillista en México lo destruyó, cómo lo vetaron de Televisa, pues al final para mí reflejaba que el hecho de mostrarme se iba a convertir en un castigo, que me iban a quemar en leña verde. Este miedo se vuelve un hábito. Recordemos que el sistema, que la tía nerviosa siempre está buscando esta amenaza, y nos volvimos a expertos en leer el ambiente y también en saber cómo camuflajearnos. Por eso empezamos a aceptar estas conductas desde el ejemplo de reírnos del chiste homofóbico para que nadie sospechara, o nosotros mismos señalar a otros homosexuales para distraer la atención de nosotros, y a esto se le llama vergüenza heredada. Y hoy quiero que hagamos este compromiso de dejar de seguirla cargando, porque es algo muy pesado, y es algo que no nos está beneficiando para generar esta comunidad de inclusión y este espacio donde pues puedas sentirte libre de ser quien eres y de poder ser auténtico y de poder construir esta comunidad. Quiero hacer
un poco de reflexión y decirte que aunque hayas nacido en los 90s y en los 2000s, si creciste con adultos que vivieron en los 80, también heredaste esta narrativa. Y también tienes un cuerpo que se tensa cuando todos te miran de más. También has sentido culpa sin saber de dónde viene. Hoy te invito a mirar de frente esta culpa y a cuestionarlas y a salirnos de esta narrativa del pasado para poder dejar de vivir con miedo. Bueno, este fue el primer episodio. Sigan conectados porque voy a abordar esto ahora en el siguiente episodio, pero con una perspectiva de qué heredamos o qué traemos de los años 90. Si este episodio te movió, compártelo con alguien que creas que puede funcionarle. Te invito también a que si este episodio resonó contigo, me mandes un mensaje por Instagram. Me va a encantar leerlos, a todos les contesto. Y me gustaría que me contaran un poco cuál fue su primera referencia de lo gay. ¿Fue de amor o fue de castigo? Y bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.